México bloquea ventas a Ecuador. Noboa suplica reabrir el comercio. El silencio en los puertos empezó primero. No hubo un anuncio dramático. No hubo cadenas nacionales. Pero en cuestión de días, exportadores ecuatorianos comenzaron a notar algo extraño. Contenedores detenidos. Pedidos cancelados. Contratos pausados. Empresas mexicanas dejando de responder llamadas. Y mientras eso ocurría, en Quito comenzó a crecer una preocupación que pocos querían admitir públicamente: México estaba cerrando la puerta comercial a Ecuador. Lo que parecía una simple tensión diplomática empezó a convertirse en un golpe económico real. Porque detrás del conflicto político entre Claudia Sheinbaum y Daniel Noboa, empezó a moverse algo mucho más delicado: el comercio, las inversiones y la estabilidad económica de miles de empresas ecuatorianas. Y ahora, según analistas internacionales y cámaras empresariales, Ecuador podría estar enfrentando uno de los momentos comerciales más tensos de los últimos años. La pregunta ya no es si existe un conflicto. La verdadera pregunta es cuánto puede resistir Ecuador sin México. Y más importante aún, ¿por qué Daniel Noboa estaría buscando desesperadamente reabrir el comercio antes de que el daño sea irreversible? Hoy vamos a analizar qué está pasando realmente entre México y Ecuador, cómo un conflicto diplomático terminó afectando exportaciones millonarias, por qué las empresas ecuatorianas están empezando a presionar al gobierno de Noboa y cómo México podría estar utilizando su peso económico como herramienta de presión internacional. Porque esto ya no es solamente política. Esto es dinero. Es poder. Y podría cambiar la relación entre ambos países durante muchos años. Desde el inicio del conflicto diplomático entre México y Ecuador, las tensiones nunca desaparecieron realmente. Después del polémico operativo policial dentro de la embajada mexicana en Quito, la relación entre ambos gobiernos quedó completamente fracturada. México respondió con una postura extremadamente dura. Y aunque públicamente se hablaba de diplomacia y legalidad internacional, detrás de cámaras comenzaron a congelarse acuerdos, negociaciones y relaciones comerciales que durante años habían beneficiado a empresas ecuatorianas. Lo importante aquí es entender algo fundamental. México no necesitaba anunciar sanciones oficiales para afectar a Ecuador. Simplemente bastaba con detener negociaciones, frenar permisos, retrasar acuerdos o reducir el interés comercial. Y eso, poco a poco, comenzó a sentirse. Especialmente en sectores ecuatorianos que dependían de exportaciones agrícolas, productos procesados y relaciones empresariales con compañías mexicanas. Porque, aunque muchas personas no lo saben, México representa una economía gigantesca dentro de América Latina. Es una potencia industrial. Tiene tratados internacionales estratégicos. Y posee un mercado consumidor enorme. Perder acceso privilegiado a México no es cualquier cosa. Para Ecuador, significa perder oportunidades, inversión y presencia regional. Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantuvo una línea firme. Sin amenazas abiertas. Sin discursos agresivos constantes. Pero dejando claro que México no olvidaría lo ocurrido en Quito. Y esa postura empezó a preocupar seriamente a empresarios ecuatorianos. Porque los mercados no funcionan con emociones. Funcionan con confianza. Y cuando dos gobiernos entran en conflicto, las empresas reaccionan rápidamente. Muchos inversionistas comenzaron a percibir a Ecuador como un país políticamente inestable. Especialmente después de que el conflicto escaló internacionalmente y generó críticas desde distintos organismos y gobiernos. El resultado fue inmediato. Empresas más cautelosas. Inversiones detenidas. Negociaciones congeladas. Y un ambiente de incertidumbre que empezó a golpear sectores sensibles de la economía ecuatoriana. Mientras tanto, en México, la narrativa política comenzó a fortalecerse. Muchos sectores consideraron que el país debía responder con firmeza para defender su soberanía diplomática. Y eso elevó todavía más la presión sobre el gobierno de Noboa. Porque cualquier intento de acercamiento ahora parecía una señal de debilidad. Pero al mismo tiempo, Ecuador empezaba a necesitar urgentemente una solución. Según expertos comerciales, uno de los mayores problemas para Ecuador es que no puede darse el lujo de aislarse económicamente en la región. Especialmente en un momento donde enfrenta problemas de seguridad interna, presión financiera y desaceleración económica. Y ahí es donde todo empieza a complicarse. Porque mientras el discurso político mantiene posiciones duras, la economía empieza a exigir resultados. Las empresas ecuatorianas comenzaron a hablar. Cámaras de comercio, exportadores y analistas empezaron a advertir que el deterioro de la relación con México podría tener consecuencias mucho más profundas de lo que el gobierno esperaba. Algunos sectores agrícolas empezaron a denunciar pérdidas importantes. Otros hablaban de contratos detenidos.
y varios empresarios comenzaron a pedir discretamente una salida diplomática rápida. Porque el problema ya no era solamente político, era económico. Y cuando el dinero empieza a verse afectado, la presión sobre cualquier gobierno aumenta rápidamente. Especialmente en Ecuador, donde Daniel Noboa llegó al poder prometiendo estabilidad, inversión y crecimiento. Pero ahora enfrenta un escenario complejo. Violencia interna, presión internacional y una relación rota con una de las economías más fuertes de América Latina. Mientras tanto, México comenzó a consolidar una imagen de firmeza regional. Y eso también importa. Porque en política internacional, la percepción es poder. La administración mexicana entendió rápidamente que el conflicto con Ecuador también enviaba un mensaje al resto de América Latina. México no permitiría acciones consideradas como violaciones diplomáticas sin consecuencias. Y aunque oficialmente el enfoque seguía siendo diplomático, la realidad económica comenzaba a hacer el trabajo por sí sola. Las relaciones comerciales empezaron a enfriarse. Los empresarios comenzaron a actuar con cautela. Y el costo político para Noboa empezó a crecer. Especialmente porque muchos ecuatorianos esperaban que el conflicto se resolviera mucho más rápido. Y eso puede tener consecuencias mucho más profundas de lo que parece. Porque en política internacional, la reputación económica es fundamental. Los inversionistas observan todo. Conflictos, relaciones exteriores, estabilidad institucional. Y cuando detectan riesgos, simplemente buscan otros mercados. Mientras tanto, México sigue consolidándose como uno de los países más influyentes de la región. Con una economía mucho más grande, mayor peso internacional y una posición estratégica clave para empresas globales. Eso crea un desequilibrio evidente dentro del conflicto. Ecuador necesita más a México que México a Ecuador. Y eso cambia completamente las dinámicas de negociación. Por eso muchos expertos creen que tarde o temprano Quito tendrá que buscar un acercamiento más fuerte. No necesariamente por presión política, sino por supervivencia económica. Porque mantener una confrontación prolongada podría resultar demasiado costoso. Especialmente en medio de los problemas internos que ya enfrenta Ecuador. Y mientras todo esto ocurre, los ciudadanos empiezan a sentir incertidumbre. Porque cuando hay tensión económica, el miedo al desempleo, la inflación y la desaceleración aparece rápidamente. Eso genera presión social. Y esa presión eventualmente llega al gobierno. Por eso, hoy muchos observadores internacionales creen que el verdadero reloj corre en contra de Ecuador. No de México. México puede esperar. Ecuador probablemente no. Y ese podría ser el factor que termine definiendo todo el conflicto. Porque al final, más allá de los discursos políticos, las economías siempre terminan imponiendo la realidad. Y cuando los empresarios comienzan a perder dinero, la presión por negociar se vuelve inevitable. Ahora mismo, todo parece indicar que ambos gobiernos intentan evitar una escalada mayor. Pero al mismo tiempo, ninguno quiere mostrarse débil. Y eso crea un escenario extremadamente delicado. Porque cualquier movimiento puede interpretarse como una victoria o una derrota política. Mientras tanto, las exportaciones siguen bajo presión. Las inversiones continúan observando con cautela. Y el comercio bilateral permanece atrapado en la incertidumbre. La gran pregunta ahora es qué ocurrirá en los próximos meses. ¿México mantendrá la presión económica indirecta? ¿Daniel Noboa buscará un acuerdo diplomático más rápido? ¿O veremos un conflicto todavía más profundo entre ambos países? Por ahora, lo único claro es que la relación entre México y Ecuador cambió completamente. Y lo que comenzó como un problema diplomático, terminó convirtiéndose en una batalla económica silenciosa. Una batalla donde el dinero, el comercio y la influencia regional parecen ser mucho más importantes de lo que muchos imaginaban. Porque en el mundo moderno, las guerras ya no siempre se pelean con armas. A veces se pelean con mercados, con inversiones, con tratados, y con la capacidad de resistir económicamente más tiempo que el otro. México parece entender perfectamente esa realidad. La gran duda es si Ecuador podrá soportarla. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿crees que Ecuador terminará cediendo para recuperar el comercio con México, o piensas que Noboa mantendrá la confrontación hasta el final? Y si te interesan las noticias más importantes de México y América Latina explicadas de manera clara, directa y sin filtros, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Porque lo que está ocurriendo entre México y Ecuador podría ser apenas el comienzo de algo mucho más grande.